Quinto, vincular el dinero de la banca con el dinero del productor. ¿Qué pasaba antes? Uno ahorraba en la banca, compañero ponía $1000 en la banca, y el otro 1000 y otro 2000. Ese dinero de la banca, el banquero lo presta. ¿A quién lo prestaba? Al comerciante. Porque el comerciante generaba más rápido la devolución del dinero. Le prestaba, digamos, al 20%. ¿Qué hacía el comerciante? Se iba a Iquique, compraba carros, compraba ropa usada y la traía. El ahorro de él, de los bolivianos, aparecía yéndose a mejorar la economía de Chile, o la economía de China, o la economía de Miami, o la economía de del otro lado de Puerto Suárez, la economía de Corumbá, la economía de Corumbá. ¿Por qué? Porque el dinero de la banca se vincula al comercio, y el comercio es fundamentalmente traer cosas de afuera. ¿Qué hemos hecho? Obligar a la banca privada que el ahorro obligatoriamente en un 65%, Luis, 60% tiene que dirigirse a lo productivo, a un pequeño taller, a una industria, a una artesanía, a la agricultura o a la agropecuaria. Eso lo había antes en Bolivia. Y al hacer esta decisión, ¿qué hemos hecho? Hemos juntado capital bancario con capital productivo. Este es el crecimiento del dinero prestado al sector productivo. Hemos pasado de 1.000 millones a cerca de 8.400 millones de dólares para el sector productivo, es decir, el que genera mano de obra, es decir, el que genera procesamiento interno aquí en Bolivia. Al comercio también le pueden prestar, pero a tasas altas. Para el sector productivo y para la vivienda, a una tasa fija máxima del 6%. Al comercio, al 10, al 20, a lo que quieran. No controlamos eso. Sí controlamos el crédito al sector productivo y al de la vivienda. Si puede ahorrar, construya su vivienda. Recomendación: construya su vivienda. El crédito es barato ahorita. 6%, $100.000 para pagar en 15 años. La inflación es 5%. ¿Cuánto es en verdad tu interés? 1%. Porque la inflación se lo come parte del interés. Tú en verdad estás pagando 1%, 1.5% por el crédito de vivienda. Haz tu ahorro, si tienes la familia, invierte en vivienda. Funciona, funciona. Págala en 15 años, eres joven, tu chico, tu marido que también pague otro pedazo, que no sea vago. Vale la pena ahorita invertir en vivienda o en actividad económica productiva acá en Bolivia. Lo mismo, un incremento del crédito para vivienda social o incremento para el sector productivo. Sexto pilar de la economía boliviana: diversificar la economía. No apostar todo a una sola cosa, sino apostar a varias cosas. Fíjense, esta es la evolución de las exportaciones de los productos no tradicionales, sin tomar en cuenta mineral ni gas. Tradicionales y no tradicionales. Hidrocarburos es el verde, que ha bajado el precio de 100 a $26, llegó el año 2016. Minerales es el rojo y el azul es el no tradicional, que se ha visto incrementado. Hace 35 años, la parte no tradicional de nuestras exportaciones, tradicional, gas, minerales, representaba el 95% de las exportaciones. Hoy representa el 72%. Debería bajar a un 50%, pero somos un país que ha ido ampliando y diversificando gradualmente, lentamente, sus exportaciones. Fíjense el B, productos no tradicionales. Representaban el 5%,
ahora representan el 25%. Deberían llegar a un 50% para no depender de dos productos, minerales y gas, en exportaciones. Esta es la evolución de las exportaciones mineras. Fíjense cómo se han incrementado las exportaciones mineras. Este es el incremento de la producción, fundamentalmente Santa Cruz de la tierra. Hemos pasado de 2.4 millones de hectáreas a 3.6 millones de hectáreas en un lapso de 11 años. Evolución en volumen de los cultivos. Hemos pasado de 11 millones a 17 millones. Producción avícola se ha incrementado por 3. La fuerza manufacturera del Estado, que era nada, se ha incrementado 200 veces, casi 300 veces. Pilares del modelo económico: retener el excedente, redistribuirlo, ampliar mercado interno, vincular sector financiero con el productivo, promover el ahorro interno y diversificar la economía. 5 pilares. 5 pilares. Hay muchos más, pero para mí esto resume lo principal de lo que se ha hecho estos últimos 11 años. Algunos resultados que los voy a pasar rápido para no aburrirlos. Crecimiento del PIB. Promedio 5% frente al promedio anterior del régimen de libre mercado del 3%. Crecimiento de la economía. Hemos pasado de 9.000 millones de dólares a 34.000 millones de dólares. Hemos multiplicado por casi 4 veces en 10 años. Todo lo que se hizo en 180 años llegó a 9.000. Todo lo que hemos hecho en 11 años ha pasado a 34.000. Desempleo cae del 8% al 4%. Deuda pública, este es un tema importante. Se dicen, oigan, está bien, está creciendo la economía, pero nos estamos endeudando. No es cierto. La cifra roja, esta es la gráfica de la deuda, lo que debemos al extranjero. En porcentaje de la economía, llegamos al 99%, el peor año, el 87%. El año 2005 llegamos al 52%, es decir, del total de la economía, o respecto al total de la economía, debíamos el 50% a bancos extranjeros y a países extranjeros. Ha caído al 20%. Es una deuda manejable. Te colocan en luz amarilla cuando pasas el 40% y cuando llegas al 80% estás en luz roja. Cuando estás menos del 40% estás en luz verde. Bolivia está en el 20% de endeudamiento respecto al tamaño de su economía. Es una deuda sana, es una deuda manejable, es una deuda que te permite tomar decisiones sin asfixiarte. Otro de los datos importantes es esta reducción de la extrema pobreza. Es esta columna clara. Pasamos del 38% al 16%. Somos uno de los países que más ha reducido la pobreza en el continente porcentualmente, no en número bruto, sino en porcentaje. Otro dato, la igualdad. Años atrás, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era 128 veces. Hoy la diferencia es de 37 veces. El índice de Gini, que se usa mundialmente, bajamos del 0,6 al 0,4. Es decir, hemos bajado casi un 50% en términos de desigualdad en nuestro país. Esta es la gráfica de la inversión extranjera, dato oficial. La máxima inversión el año 99 fue 800 millones. Hemos llegado a 2.100 millones de inversión extranjera y pese a la caída del petróleo hemos bajado a 1.100 millones. Sigue habiendo inversión extranjera. No como en otros países, posiblemente, pero sigue habiendo y más que antes. Quisiéramos que haya más y vamos a esforzarnos para que haya más. Pero no es que la inversión extranjera ha desaparecido, se ha mantenido y ha mejorado.
Ahora sí, les he expuesto los 6 pilares del modelo, algunos resultados. Y surgen críticas. Acaba de leer en el periódico cuando venía de La Paz, compañero Pablo, una crítica de un exministro de hidrocarburos. Y con la misma lo que dicen, está bien, están creciendo, Álvaro, y les ha ido bien por suerte, porque el precio del gas se disparó. La suerte de los precios internacionales del gas y los minerales. Y ahora que están cayendo, ustedes también van a caer. Critican el modelo, esos 6 pilares, diciendo, funciona por suerte, porque los precios internacionales eran altos. Cuando los precios caigan, ustedes también van a caer. Veamos si es cierto. Este es un cuadro del Ministerio de Economía. Esa línea que parece el camino a los Yungas es la gráfica del precio del petróleo. Sube, baja, vuelve a subir, baja, sube, se mantiene, vuelve a caer. Y la línea punteada es el crecimiento económico. Baja lentamente, no baja ni así, ni sube así, baja lentamente. El precio del petróleo se desploma, pero el crecimiento no se desploma. El precio del petróleo pasó de $100 a 26, es decir, se redujo a la tercera parte. El crecimiento de la economía pasó de 5 a 4.4. No bajó a la tercera parte, bajó un 8%. Es decir, la economía boliviana es influida por el precio internacional, pero no depende directamente del precio internacional. Nos afecta, pero no directamente. Porque si no, la economía, esa línea punteada debería ir también así, como el petróleo, y no va así. Va en una gradiente leve, mientras que el petróleo cae, vuelve a subir y vuelve a caer. La economía mantiene ese nivel de sostenibilidad. Este es otro dato importante. He comparado el crecimiento con el precio del petróleo tomando como base el año 2000. El año 2001 el petróleo estaba en $25. La economía creció 1.7. El año 2016, a precio del 2000, a dólar 2000, el petróleo valía $31. A dólar 2000. El 2000 el dólar tenía más peso, valía más, tenía más valor. Comprabas más cosas con el dólar. Entonces, a dólar 2000, el 2016, el petróleo bajó a 31, pero la economía creció 4.3. Si hubiéramos dependido del petróleo, la economía tenía que haber crecido como el 2001, 1.7, pero creció el triple casi. ¿Qué significa esto? Que el precio petróleo no viene casado con crecimiento. Influye, pero no están casados. Este es un dato que lo ha trabajado Luis muy bonito. ¿Qué mueve la economía boliviana? Lo rojo es el mercado interno, el verde es el crecimiento y lo azul son las exportaciones. Fíjense, año 2005, crecemos fundamentalmente por demanda interna y un poco por exportaciones. Caen las exportaciones el 2008, caen las exportaciones, son negativas, pero la economía crece, ¿gracias a qué? Al mercado interno. 2016, crecemos gracias al mercado interno. Caen las exportaciones, el efecto de las exportaciones nos hace retroceder porque cae el precio del gas y los minerales, también cae el precio de la soya, nos hace retroceder. ¿Pero por qué crece la economía? Por el papel del mercado interno, del consumo interno. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces les enseñan en economía, en la visión, como la ha llamado nuestro presidente del Banco Central, convencional,
que un país tiene que depender de las exportaciones, hay que exportar o morir. No es cierto. Si exportamos harto, qué bien, mejor. Pero a veces exportamos harto y a veces exportamos poco. Y un país no puede depender del temperamento del gas ni del temperamento del mineral. Tiene que tener su propia base. ¿Cuál es su propia base? Mercado interno. ¿Por qué hemos crecido más que Chile? ¿Por qué hemos crecido más que Argentina? ¿Por qué hemos crecido más que Brasil? ¿Por qué hemos crecido más que otros países? Por la dinámica del mercado interno. Sin mercado interno estaríamos como otros países. Si hubiera habido buen precio del petróleo, estaríamos creciendo 8%. Cayó el petróleo, cayeron los minerales, cayó la soya, pero la economía siguió creciendo. ¿Por qué? Por el mercado interno. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Hay que tener dos pies. Apostar a más exportaciones, a abrir más mercados, a darle más dinámica a la economía exportadora, pero a seguir potenciando el consumo interno, el mercado interno. El mercado interno es el que nos ha salvado. El año 2011, 2013, 2014 y 2016. ¿Quién ha salvado a Bolivia? El mercado interno, el consumo interno. Este año va a mejorar las exportaciones. ¡Qué bien! El siguiente año van a mejorar más. ¡Perfecto! ¡Qué bien que mejoren las exportaciones y que haya mejor precio del gas! Pero es el mercado interno el que nunca uno tiene que abandonar. Su crecimiento es el que sostiene la economía boliviana.